cosas similares entre ellos. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante? Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de hepatitis. ¿Alguno de ustedes se ha enfermado con hepatitis de niño? Sí. ¿Alguien le dio hepatitis? Sí. ¿Qué tipo de hepatitis te dio? Hepatitis B. ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenías? 6 años. ¿Y cómo te contagiaste? ¿Qué te dieron? ¿Cuál fue tu tratamiento? Te han internado. ¿Ya? ¿Estabas histérica? Ok. ¿Te dijeron que te dio hepatitis B o tú piensas que te ha dado hepatitis B? Fui a una consulta con mi familia y me dio mis personales y todo, y después de emergencia tuve que entrar al hospital a una persona y ahí me enfermaron. ¿Ya? ¿Alguien más? Es poco común tener hepatitis B a los 6 años. ¿Ok? Lo más probable es que hayas tenido una hepatitis A. ¿Ya? ¿Por qué te digo no es tan común? Porque la hepatitis A va a tener como medio de transmisión en la vía fecal-oral. Es decir, que cuando consumimos agua contaminada, cuando con heces de personas que tienen hepatitis, nos vamos a contagiar por esta vía, tomando el agua, comiendo los alimentos. Y es muy común en los niños de esa edad que tú dices, porque en los colegios, en el kinder, en las escuelas, se comparte baños, por ejemplo. Y hay poca agua, no hay buena higiene, ¿sí? Y es muy común tener un brote de hepatitis A. Puedes tener síntomas de ictericia, ¿sí? Y la ventaja es que en el 99% de los casos va a haber una curación completa. ¿Ya? ¿Por qué dudo de que haya sido una hepatitis B? Porque la hepatitis B se transmite por vía parenteral. ¿Qué quiere decir? Por accidentes con sangre, ¿no? Puede ser por una jeringa, puede ser en laboratorio, puede ser contacto directo con la sangre de un paciente contaminado, atendiendo un parto, por ejemplo, o en una cirugía, ¿sí? O a través de las relaciones sexuales, ¿sí? O por vía perinatal. Es decir, que tu mamá te haya contagiado, pero en ese caso sería mientras estás, cuando has nacido o durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, a los 6 años, lo más probable es que haya sido una hepatitis A. ¿Ok? Por las vías de transmisión. ¿Ya? ¿Cómo es la hepatitis A? Es también conocida como una hepatitis infecciosa. Hola, ¿cómo estás, María? Conocida como una hepatitis infecciosa y es provocada por un hepatovirus. ¿Se acuerdan que dijimos este virus de ARN que pertenece al grupo de los picornavirus? Lo vamos a ver con el resto para justamente poder hacer la diferencia que existe entre los diferentes tipos de hepatitis. ¿Ya? La transmisión es por vía fecal oral. La ventaja es que no produce cronicidad. ¿Ya? Por eso también el 99% de las personas se recuperan favorablemente. Rara vez da lugar a un cuadro mortal y es el resultado del consumo de agua contaminada o de otros alimentos que han estado en contacto con las heces de un paciente que tenía hepatitis. ¿Ya? La estructura del virus es esta. Es una nucleocápside o cápside desnuda, es decir, que no tiene membrana externa. ¿Ya? Y el
genoma es un genoma de ARN. ¿Cómo vamos a llegar a tener la infección? El virus de hepatitis A se ingiere, llega a circulación sanguínea y de ahí hasta el hígado, ¿no? La replicación principal se va a dar a nivel de los hepatocitos. Luego se van a secretar con la bilis y se van a eliminar a través de las heces, ¿ya? La ventaja es que no produce efectos citopáticos. Siempre nuestra respuesta va a estar basada en la respuesta inmune. Por eso nuestros linfocitos T van a ser importantes a la hora de limpiar nuestro organismo del virus de la hepatitis A. ¿Ya? La protección conferida por anticuerpos frente a una nueva infección dura toda la vida, ¿sí? Vamos a tener la ictericia clásica que se va a dar porque hay un daño a nivel hepático, ¿sí? ¿Qué significa? Que las células, los hepatocitos que están presentes en el hígado, al ser invadidos por el virus y al ser destruidos por que haya un exceso de virus y tienen que salir, o bien el sistema de complemento y le hace un poro a la célula termina lisada, ¿sí? Y como la han lisado, van a salir a torrente sanguíneo todas las enzimas que estaban presentes en estos hepatocitos. Y ahí es de donde vienen las pruebas del perfil hepático. ¿Qué pruebas tenemos dentro del perfil hepático? ¿Qué vamos a pedir al laboratorio? HDL, LDL, ¿qué más? VLDL, ¿qué más? Transaminasas. ¿Cuáles son las transaminasas? Si digo transaminasas es porque son varias, ¿no? Las GBD, la gota, ¿no? Ya. La GOT, la GPT, ¿ya? ¿Qué más? ¿Perdón? Bilirrubinas, excelente. Las bilirrubinas vamos a tener la total, la directa y la indirecta. ¿Cuál más? Fosfatasa alcalina. Muy bien, Yuri. Están avanzando en bioquímica, me imagino. Sí. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Está todo bien? Otro cero, ¿no? ¿Qué es HDL? Es para el colesterol. ¿Es para el colesterol? No es para el colesterol. Vamos a tener al colesterol. ¿Qué más? A los triglicéridos como parte del perfil lipídico. ¿Ya? Entonces no nos podemos confundir. ¿Qué significa HDL? Viene del inglés, ¿no? Son lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad. Esta H es de high. High significa alto. High. Esta L es de low. Low significa bajo. Y VLDL significa muy bajo. Very low. ¿Así les han explicado o no? No. ¿De dónde viene? Ustedes tienen que entender. ¿Ok? Entonces, cuando vienen al laboratorio, nosotros le hacemos la
colesterol y hacemos la determinación de triglicéridos. Si estos triglicéridos no superan los 450, 500 miligramos, podemos hacer una suposición de que la mayoría de estos triglicéridos en su quinta parte van a estar compuestos por los VLDL. ¿Ya? Les calculamos el HDL y por diferencia el LDL. ¿Ok? Pero todo esto hace referencia al perfil lipídico. ¿La ictericia tiene algo que ver con el perfil lipídico? No. ¿Ya? Pero es que ustedes tienen que mostrar seguridad en lo que están haciendo. Buenas tardes. Tendania, ¿qué pruebas tenemos en el perfil lipídico? Nos hemos pasado a bioquímica. ¿No te acuerdas? Luciane, diles por favor a tus compañeros, ¿cuáles están en el perfil lipídico? Lipídico. Está hablando de ¿Sí? ¿Cuáles son las del perfil lipídico? HDL, LDL. ¿Qué más? LDL, ¿no? HDL y VLDL, ¿qué más? Las más importantes, colesterol y triglicéridos. ¿Ok? Esas son las más importantes. Cuando un suero aparece lipémico en laboratorio y ustedes le han pedido, digamos, glucosa, hemograma, urea, creatinina, nosotros tenemos la obligación de ponerles observación suero lipémico. Eso quiere decir que yo te estoy diciendo, hazle pruebas de perfil lipídico, porque sus triglicéridos deben estar elevados, su colesterol debe estar elevado. ¿Ya? Normalmente los triglicéridos tienen un valor de hasta 150 miligramos por decilitro. Cuando ustedes domingo en la tarde comen un plato de chicharrón, lunes en la mañana en ayunas van a tener hasta 800 miligramos por decilitro de triglicéridos. Su suero se va a separar, no líquido, se va a separar como leche. ¿Ok? Ese es un suero lipémico. Cuando ustedes le piden un perfil lipídico, glucosa, urea, creatinina, y en laboratorio yo veo que el suero está lipémico, es decir, amarillo, yo tengo la obligación de ponerles observaciones suero lipémico. ¿Qué les estoy diciendo? Háganme un perfil hepático. ¿Ya? Porque la ictericia se va a ver reflejada con la elevación principalmente de la GPT. ¿Ok? Si yo digo perfil hepático, mínimamente fosfatasa alcalina, transaminasas GOT, transaminasas GPT, bilirrubinas total, directa, indirecta. Puedo añadir gamma glutamil transaminasa y puedo añadir tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque el tiempo de protrombina se da en base a los factores de coagulación y los factores de coagulación van a tener su fuente como fuente el hígado. ¿Ok? Entonces, cuando hay un daño hepático ocasionado por una hepatitis, este perfil hepático va a estar alterado, pero va a estar muy alterado. ¿Ya? Si esta GPT tiene valores normales hasta 40, en un paciente ictérico podemos encontrar hasta 400. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la parotiditis decíamos en una pancreatitis la amilasa se va a elevar hasta 10
veces más su valor. Lo mismo sucede con las hepatitis. ¿Ya? Bien. Entonces, para el cáncer hay marcadores tumorales. Gubernatorial, Por ejemplo, el GGT anticoncepcional. y factor de coagulación. ¿Ok? El CA te dice que es un marcador tumoral. Estas también van a estar en el caso. ¿Sí? ¿Cuándo vas a sospechar de cáncer? Cuando tu paciente tenga cronicidad de hepatitis. ¿Ya? Es un proceso. ¿Ok? Justo ahorita vamos a hablar del cáncer hepático. ¿Ya? Ingresa por vía oral, atraviesa el tubo digestivo, llega a la sangre, de la sangre se va a los hepatocitos, en los hepatocitos hay una replicación, salen a través de la bilis y se expulsan por las heces. ¿Ya? ¿Cuál es la sintomatología? Vamos a tener que entre 15 y 50 días después de la exposición, ¿sí?, va a haber el comienzo de una fase T. ¿Ok? ¿Cuál es? Yo pues mi competencia. Ya llegó la competencia. Pasará. ¿Sí? ¿Cuál es la sintomatología? El paciente tiene fiebre, astenia, náuseas, ¿sí? Las náuseas y los vómitos están muy relacionados con el hígado. Alguna afección hepática en cuanto hay náuseas, ¿ok? Por ejemplo, se puede presentar tras un consumo súbito de alcohol, ¿sí? Un paciente que no está acostumbrado a beber de manera consuetudinaria tiene su primera fiesta, ¿no es cierto? Y al día siguiente la sintomatología van a ser náuseas, van a ser vómitos, ¿ya? Porque está afectado el hígado, ¿ok? Vamos a tener como 48 horas más de que el paciente esté eliminando el alcohol. Además, el alcohol se elimina por piel, ¿no es cierto? Todos nos damos cuenta cuando alguien está con tufo, cuando alguien ha bebido, ¿sí? Porque el alcohol se está eliminando a través de la piel. ¿Ya? Entonces, las náuseas y los vómitos se hablan de ¿ok? Un tratamiento oral, digamos que estamos con una infección urinaria y nuestro tratamiento es con antibióticos fuertes. Entonces, igual, es probable que al terminar el tratamiento el paciente tenga náuseas, tenga vómitos. Eso habla de que hay un daño hepático, ¿ya? Pero en la hepatitis no va a haber solamente daño. Estos valores van a estar 10 veces, 100 veces más de lo común, ¿ok? Muy elevados, ¿ya? Hay pérdida de apetito, hay dolor abdominal y la ictericia se observa principalmente en los adultos. ¿Por qué? Porque el adulto ya bebe, el adulto ya fuma, el adulto ya tiene algo de hígado graso, ¿no? Porque a lo largo del tiempo va comiendo exceso de comida chatarra, etcétera, ¿ok? Hay una diseminación del virus a través de las heces y en el 99% de los casos de la hepatitis A hay curación completa, ¿ok? Por eso estoy casi segura que su compañera ha cursado con una hepatitis A. ¿Se han equivocado? ¿Ya? Entonces, como pueden ver acá, lo primero que va a aparecer en heces van a ser los virus, después la formación de anticuerpos, IgM que sube y baja, y la IgG que se queda de por vida. Entonces, ¿cuántas veces podemos tener hepatitis A? Una. Una. ¿Ok? Una. Después de esta fase de incubación, el virus primero es detectable por biopsia en el hígado o también en las heces. El virus pasa a la sangre
y ya tenemos la sintomatología principalmente de ictericia, momento en el cual nuestras enzimas hepáticas aparecen elevadas, ¿ya? Muy elevadas. Bien, puedo hacer una biopsia de hígado o puedo pedir principalmente la GPT, ¿ya? En algunos lugares que trabajan, por ejemplo, con seguros, ya no te piden todo el perfil hepático. La más importante es la GPT, ¿ok? O por control, digamos, la primera vez pueden pedir todo el perfil hepático. Quieren hacer un control de cómo están bajando estas enzimas, suficiente con que controlen la GPT. ¿Ya? Es, digamos, una de las más importantes. ¿Ok? Las bilirrubinas, la clínica, los antecedentes epidemiológicos les van a ayudar en la determinación de la hepatitis A. ¿Okay? Por supuesto, en la biología molecular, a través de la determinación del genoma por técnicas de PCR. ¿Ya? La ventaja es que esta IgG persiste durante decenios, es decir, nos quedamos con protección de cuerpo. ¿Ya? La hepatitis B, ¿cuál es la diferencia? Mientras a la hepatitis A se la conoce como hepatitis infecciosa, a la hepatitis B se la conoce como hepatitis del suelo. ¿Ya? Otra diferencia está causada por un hepatnavirus. Este es un hepatovirus, este es un hepatnavirus. Este tiene genoma de ARN, este tiene genoma de ADN. ¿Ya? Y la transmisión se da a través de vía parenteral. ¿Qué significa vía parenteral? A través de la sangre, ¿sí? Generalmente con el uso de agujas, accidentes en laboratorio, contacto con sangre de un paciente contaminado o por vía venosa. ¿Ya? Por eso la exigencia de que ustedes se vacunen contra el virus de la hepatitis B. ¿Ya tienen su vacuna? Deberían, ¿ok? Los que no tienen, los que les falta, deberían. ¿Ya? Porque nunca van a estar libres de estar en contacto con algún paciente que tenga hepatitis B. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos vacunamos? Porque lamentablemente hasta el 10% de los casos hacen cronicidad. ¿Ya? Se va a presentar una hepatitis crónica entre el 5 al 10% de los pacientes y esta cronicidad va a ser la causa del carcinoma hepatocelular primario. ¿Ok? Entonces el uso, el desarrollo de la vacuna, obviamente, y las medidas de bioseguridad, por ejemplo, el uso de guantes en laboratorio, ha disminuido los contagios. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia. Tenemos tratamiento para la hepatitis A. ¿Cuál es el tratamiento? No había nada. Para la hepatitis A. No había. Sí. Acabamos de pasar y no hemos dicho que haya tratamiento. Sí, no lo hemos dicho. ¿Sí? Porque no hay un tratamiento. ¿Ok? Alcohol. ¿Qué se les da a los niños? No sé si su compañera se acuerda. Por si acaso no te han dado dulces. Ese es el tratamiento. Dulces. ¿Ya? Sí. Glucosamina. Le puedes dar glucosamina, le puedes dar las misquimolas, ¿sí? Porque es azúcar que no está refinado. ¿Ya? Esas las señoras que hacen los confites para carnavales, ¿no? Es puro azúcar. Entonces hay unos dulces así que son artesanales, que lo que te van a ayudar es evitar a que tu organismo, ¿no es cierto?, tenga que sacar al glucógeno del hígado. Porque el hígado está en ese momento con daño, ¿ya? Pero tu organismo necesita energía.
Entonces, por eso el tratamiento son los dulces. ¿Ya? Puedes darle también la fruta dulce, las uvas. ¿Ok? Entonces, al niño que está con hepatitis se le da uva, se le da higo, se le da dulces, estos dulces que no son refinados, o se le puede dar el glucosamín, que nos decía su compañero. ¿Ok? Si está internado porque ha tenido, no sé, deshidratación, una cosa así, entonces se aprovecha y se le da en el suero también un suero glucosado. ¿Ya? La idea es que el hígado no trabaje. ¿Ya? La idea es que el hígado se recupere. En cambio, la hepatitis B tenemos hasta vacuna. ¿Ok? Entonces, la prevención es vital para la hepatitis B. Es tan importante que se ha logrado determinar todas estas partes que son componentes de nuestro virus y que repasábamos el día lunes de una manera muy rápida, ¿no es cierto?, antes de su examen práctico. ¿Por qué? Porque se ha podido identificar al antígeno de superficie, ¿ok? Al antígeno que está presente en la superficie del virus. Por supuesto, el genoma de ADN y el antígeno del core o antígeno central y el antígeno E, que es el antígeno de replicación. Entonces, todas las combinaciones posibles que tengamos de resultados de estos marcadores les van a ayudar a ustedes a identificar en qué fase de la enfermedad está su paciente. ¿Ok? Bien. La replicación, al tener el virus de la hepatitis B, al tener un genoma de DNA, necesariamente deberá ingresar al núcleo de la célula. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el núcleo de la célula va a tener esta conversión para conseguir el RNA mensajero y poder pasar y hacer la transcripción, la traducción, finalmente para poder obtener muchas copias del propio virus. ¿Ya? Bien. Entonces, la hepatitis B puede darte una enfermedad aguda o puede darte una enfermedad crónica. Va a depender de qué, de tu respuesta inmune. ¿Ya? Esta puede ser sintomática o puede ser asintomática. ¿Ok? Estas partículas con el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B se van a estar secretando en la sangre. Por eso la vía de contagio es parenteral, que la principal fuente es la sangre contaminada. ¿Ya? Por eso la principal fuente de los virus infecciosos va a ser la sangre. Si yo encuentro antígeno de superficie, quiere decir que estoy encontrando al propio virus, y me da positivo el antígeno de replicación, quiere decir que estos virus se están replicando, no dudo de que mi paciente esté con una infección activa. ¿Ok? Tras la viremia, ¿dónde también vamos a poder encontrar al virus? En las otras secreciones. En semen, en saliva, en la leche, en secreciones vaginales, en secreciones menstruales e incluso en el líquido amniótico. ¿Ya? Bien. Tengo acá la infección inicial, ¿sí? En la sangre, a través de las relaciones sexuales, a través del uso de jeringas compartidas durante el uso de las drogas por vía parenteral, de manera neonatal, ¿sí?, que van a permitir que el virus llegue a sangre. Una vez que el virus esté presente en sangre, si tengo anticuerpos anti-hepatitis B, obviamente estos van a impedir la diseminación. ¿Cómo consigo estos anticuerpos? Con la vacunación.
¿Ok? Si ustedes se vacunan, el momento que estén expuestos por cualquiera de estos motivos, ahí termina la diseminación. ¿Ok? Caso contrario, a través de la sangre el virus llega a los hepatocitos, ¿sí? Para empezar su replicación en el hígado, aparecen con la sintomatología, principalmente la ictericia, llegan a una fase virémica y a través de la sangre estos se van a diseminar a todos estos componentes. Saliva, semen, sangre, secreciones vaginales, leche materna. Vamos a tener como fuente de contaminación, fuente de infección a todos estos virus, ¿sí? Que van a iniciar nuevamente la transmisión. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el virus de la hepatitis B? Tengo al virus presente en los hepatocitos y solo hay dos caminos. Uno, que la inmunidad celular sea efectiva y que luego de una enfermedad aguda se cure mi paciente, o que por una inmunidad celular deficiente llegue a la cronicidad. Esta cronicidad que va a ocasionar un carcinoma hepatocelular, una cirrosis, o peor aún, cuando el paciente con hepatitis B crónica entra en contacto con hepatitis delta, la hepatitis se convierte en hepatitis fulminante. ¿Se combina? Muere el paciente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué tienen que estar pendientes? De que la hepatitis B haga o no cronicidad, y cuando hay cronicidad esté en contacto con la hepatitis B. ¿Ya? Eso van a buscar siempre en laboratorio. ¿Ok? El virus empieza a replicarse en el hígado 3 días después de haberse infectado. La sintomatología va a aparecer 45 días después, es decir, la ictericia. ¿Ya? De esta hepatitis B aguda se pueden curar hasta el 90% de los casos, y como hemos dicho que hasta 10% hace cronicidad, vamos a tener positividad del antígeno de superficie durante más de 6 meses. Este numerito es clave, ¿no? Ustedes no se pueden olvidar de los 6 meses. ¿Ya? En el 1% directamente una hepatitis fulminante. De acá, una vez que hay cronicidad, la hepatitis crónica persistente puede desarrollar en una enfermedad extrahepática, en hepatitis crónica activa, que te puede llevar a una cirrosis, a un cáncer de hígado, o en una situación de portador asintomático, y en algunos casos en también curación. ¿Ya? Depende, por supuesto, del sistema inmune. Esto es lo mismo, ¿sí? Hay una respuesta inmunitaria celular eficaz y ese cuadro agudo se cura. ¿Cuál es la sintomatología? La ictericia y la secreción de enzimas. A veces de manera casual, cuando hacemos un control general en laboratorio, encontramos elevación de las transaminasas. ¿Ya? Si hay una respuesta inmunitaria celular limitada, vamos a dar lugar a un cuadro crónico que en presencia del virus de la hepatitis delta se convierte en hepatitis fulminante, o en carcinoma hepatocelular, o en un cuadro de cirrosis. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la sintomatología, la clínica de mi paciente con infección aguda? Fiebre, malestar, anorexia, náuseas, vómitos, malestar intestinal, escalofríos. Por supuesto, la ictericia por la lesión que existe, y como a través de la bilis estamos eliminando también, se produce el fenómeno de la orina oscura. ¿Sí? El color de la orina habitual es un amarillo claro, ¿no es cierto? Cuando el paciente consume mucho líquido,
es casi transparente, ¿ya? En casos de algún problema hepático, la orina se vuelve oscura, tiende a tomar un tono café negruzco, ¿ya? La orina se vuelve oscura y las heces claras, ¿ok? Porque hay un problema a nivel de la vida, ¿ya? Esta eliminación habitual que se hace a través de las heces pasa hacia la orina y las heces se quedan sin este colorante que viene a ser la mucosa. Entonces las heces no tienen ese color marrón habitual, sino son más claras. Y la orina, que tiene normalmente un color amarillo claro, tiende a presentar la coloración oscura. ¿Ya? Eso más la ictericia, clínicamente les habla a ustedes de una hepatitis. ¿Ok? Por supuesto, apoyados en laboratorio. ¿Cómo voy a identificar la ictericia? Por esta coloración amarilla clásica que vamos a tener en nuestro vaso. ¿Ya? Aproximadamente el 1% de los pacientes con ictericia va a terminar haciendo una hepatitis fulminante que puede llegar a ser mortal. ¿Ok? Con lesión hepática grave, ascitis, hemorragia, cirrosis, ¿sí? Carcinoma hepatocelular. Entonces, en nuestra infección crónica vamos a tener concentraciones elevadas de enzimas hepáticas. Sabemos que hasta en el 10% de las personas esto va a ser cronicidad, donde va a haber destrucción de las células hepáticas, insuficiencia hepática, el cuadro se vuelve fulminante si hay una coinfección con el virus de la hepatitis delta. Este con este. ¿Ya? Es decir, la hepatitis delta empeora el cuadro de la hepatitis delta. ¿Ok? Empeora. ¿Qué hago en laboratorio? Puedo encontrar en la fase inicial, por supuesto, al antígeno, al virus de la hepatitis B, que me va a dar evidencia clínica de su presencia, y este debería desaparecer máximo hasta el 6º mes de la exposición. ¿Ya? Por eso tenemos como punto clave los 6 meses para ver y clasificar la cronicidad. ¿Ok? ¿Cuándo voy a hablar de cronicidad? Cuando el antígeno de superficie permanezca positivo por más de 6 meses. ¿Ok? Antígeno de superficie positivo juntamente con el antígeno de replicación por más de 6 meses, cronicidad. ¿Ok? Con eso se dan cuenta. ¿Ya? Bien. Antígeno de superficie, antígeno de replicación. Ambos positivos, tenemos fases crónicas. ¿Ya? Nuestros marcadores ya los conocemos. El antígeno de superficie contra el virus de la hepatitis B, que me denota una infección actual. Los anticuerpos de superficie me hablan de una inmunización, de una vacunación o de una infección pasada. Los anticuerpos del core, si es IgM, infección aguda, si es IgG, infección pasada, ¿sí? El antígeno E, que es el antígeno de replicación, me va a hablar de alta infectividad, y los anticuerpos E, que ya pasó la replicación, hay un cese de la replicación, y por supuesto en biología molecular el genoma, ¿ya? Detección del ADN del virus. Ese va a ser por supuesto mi marcador más específico. ¿Ok? ¿Cuándo me doy, perdón? El marcador más específico, ¿cuál era? El genoma, por el PCR. Haces PCR y encuentras al ADN. Ese es el más específico. ¿Ya? Acá vamos a hablar de estos dos términos. Coinfección
Co significa al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo tengo anticuerpos del core IgM contra hepatitis B positiva, significa coinfección. Al mismo tiempo, en ese organismo hay virus de la hepatitis B activo y hay virus de la hepatitis delta. ¿Sí? Si tengo la IgG de los anticuerpos del core más la hepatitis delta positivo, hablo de una superinfección. Es decir, el organismo de mi paciente estaba con hepatitis B y a este organismo con hepatitis B se ha sumado la hepatitis delta. ¿Ya? Entonces tengo una superinfección. Bien. A ver, empezamos con Yuri. Yuri, ¿cómo identificamos este marcador positivo? ¿Qué quiere decir? Está en la fase aguda. Hepatitis A está en la fase aguda. Ya, porque ¿qué te está dando? IgM. IgM del virus de la hepatitis A es positivo. Estoy en fase aguda. En este momento mi paciente está con hepatitis A. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es de la tercera fila? Tú. Identificación, lectura de la segunda fila. Bioseguridad, entonces debería estar las IgM. A ver qué se pone. A ver, más fuerte. IgM. ¿Sí? Tenemos positivo la IgM de qué marcador? Anticuerpos del core o anticuerpos central. ¿Qué más? ¿Qué más es positivo para que yo diga agudo? ¿Superficie? Todos son su compañero. A todos les va a tocar, hay varios. ¿Qué más? Está el antígeno. No mires tu cuaderno, mira la pizarra. Es que tengo acá la imagen. Ah, ya. Está el antígeno de hepatitis B. Que es ¿Qué antígeno? ¿El antígeno? ¿Dónde está el antígeno de superficie? Antígeno de superficie. ¿Sí? Tengo el antígeno de superficie, tengo el anticuerpo del core, pero el IgM quiere decir que estoy con una hepatitis aguda, hepatitis B aguda. ¿Y por qué digo que está contagiosa? Porque el antígeno Y core. El antígeno de la hepatitis B está negativo. El antígeno E, que es el de replicación, es positivo. ¿Ya? Muy bien, tú es Eso que me tocó. el tercero. Ya no está en la fase aguda. ¿O no? ¿Cómo que no Sí, está en sí la está, fase sí, aguda? IgM. Si tengo IgM, ¿qué es? Es fase aguda. Hepatitis aguda B. ¿Por qué digo hepatitis aguda? Porque IgM. tengo la IgM, pero ¿de qué? De anticuerpos central. Ya, exacto. Central o del core. ¿Ya? IgM del core o central positivo, estoy con una hepatitis aguda. ¿Qué significa periodo de ventana? ¿Por qué lo clasifico como periodo de ventana? Por lo que dicen la replicación. Pero no es que no entiendo esa, más o menos. La replicación te puede dar positiva o negativa, pero es otro el motivo por el que está en periodo de ventana.
Porque está, o sea, el HIV de replicación están los dos, pueden ser positivos o negativos. Sí, pero hay otra cosa. El antígeno de superficie es negativo. Entonces, es como que está, pero no está. Está de manera aguda, pero no estoy encontrando presente al antígeno. ¿Te das cuenta? Hay anticuerpos rápidos, los primeros en formarse, pero no encuentro al antígeno de superficie. ¿Qué significa? Que estoy en un periodo de ventana. ¿Cuándo estoy en un periodo de ventana? Cuando ya se pasó la enfermedad, después que se ha recuperado. Cuando recién, Si están Cuando ingenuos. empieza. cuando recién está empezando, ¿Por qué estoy en periodo de ventana? como que están en la incubación. En la sangre lo acaban de identificar, por eso hay anticuerpos altos. ¿Incubación? En esos de 0 a 4 días. Porque recién eso. ¿Cuándo hemos dicho que estamos en fase eclipse o periodo de ventana? ¿Cuándo? Intracelular. Y si la replicación está intracelular, ¿qué le ha pasado al virus? ¿Qué le ha pasado? Se ha, Replicamos. No. y ustedes está viendo, se ha denudado, chicos, ¿se acuerdan? ¿Se han olvidado de la fase de denudación? Sí. Entonces, ¿qué es la denudación? El virus se deshace porque por un lado se va a ir a replicar el genoma y por otro lado se va a ir a replicar las proteínas de la cápsula. Entonces, ¿qué antígeno de superficie voy a encontrar? Ninguno. Están separados. ¿Ok? Sin embargo, mi IgM del core es positiva, estoy con una hepatitis aguda, pero en un periodo de ventana. Estoy empezando. ¿Estamos de acuerdo? Estoy empezando la replicación intracelular. Mis virus están en fase de denudación. No los voy a captar. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Puedo pedirle los exámenes en una semana. ¿Sí? Se va a repetir y esto ya se va a positivizar. ¿Ok? Eso me va a confirmar a mí. ¿Estamos? Y hasta eso, ¿qué tratamiento se le da o no se da nada? Depende si está histérico, ¿no? Está empezando. ¿Ahí qué le vas a hacer? Le puedes dar interferón. El interferón siempre ayuda a la respuesta del sistema inmune. Pero si recién está empezando no tuviera los síntomas, ¿no? Pero si hace la Puede prueba, ser casual. se hace la prueba y luego ya tenemos anticuerpos de core, que son IgM, que es el que hace denotar que ya ha pasado la enfermedad. Estamos en la semana. Higiene. Dije el primero en elevarse. Ya estamos en la semana. ¿Ok? En un periodo de ventana. Puede ser que esté empezando la replicación o puede ser que mi sistema inmune sea tan bueno que mis linfocitos T citotóxicos los están eliminando. Mi sistema de complemento lo está eliminando. No me está permitiendo identificar al antígeno de superficie. ¿Ya? Mi sistema inmune está combatiendo al virus de la hepatitis. ¿Ok? Bien. Acá vamos con la fase de recuperación de la hepatitis B. ¿Por qué digo que está en fase de recuperación? Porque tiene los anticuerpos HB core, ¿cómo se dice? Con IgG. Ya. Y ¿Y también, qué más? aparte de eso, de sus anticuerpos, el HBE, que está en una positivo negativo, o sea, cuando está positivo significa que ya no está en fase de replicación. Aquí no hay replicación activa, ¿cierto? Por eso me ha salido negativo. Esto puede ser positivo o negativo. Esto aparece cuando esto desaparece. ¿Qué más me ayuda a decir que estoy en fase de recuperación aparte de la IgG? Anticuerpos de superficie. Anticuerpo de superficie. ¿Ya? Mi antígeno me ha dado negativo y ya tengo anticuerpo de superficie. Además tengo IgG positivo. ¿Qué quiere decir? Ya me estoy recuperando. ¿Ok? Mi paciente está en fase de recuperación.
¿Por qué lo clasifico a este como resultado de una vacunación de la hepatitis B? Anticuerpos tiene. Anticuerpos de superficie. ¿Perdón? Porque tiene los anticuerpos de superficie. Solo anticuerpos de superficie. ¿Qué le hemos puesto en la vacuna? Al virus Antígeno de superficie. ¿Qué ha generado este antígeno de superficie? Anticuerpos de superficie. ¿Ya? Pero como es producto de la vacunación, no tengo nada más. No hay replicación, nada. Acuérdense que ese antígeno es una cantidad controlada. Solo queremos que tu organismo produzca anticuerpos. Nada más. ¿Ya? Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en la primera fila. ¿Por qué hepatitis crónica contagiosa? ¿Cómo identificamos? ¿Por qué crónica? ¿Dónde me doy cuenta que es crónica? Ya, tengo IgG, ¿sí? Pero cuando ya me estoy recuperando, también tengo IgG. Entonces, ¿estoy recuperándome o cómo me doy cuenta que estoy crónico? Con los cores. Antígenos superficie. No. La replicativa, ¿de qué me va a hablar? De la contagiosidad. ¿Ya? ¿Y por qué digo que estoy crónico? Porque ya tengo IgG, pero también tengo antígeno de superficie. ¿Se dan cuenta? Esta IgG se ha positivizado porque seguramente hace un mes que ya estoy con el virus, o 2 meses, o 3 meses, ¿no? Pero si todavía tengo antígeno de superficie positivo, estoy en cronicidad. ¿Por qué digo contagioso? Porque el antígeno E de replicación es positivo. Este virus que está por mucho tiempo en mi organismo se está replicando. Estoy en una fase de contagio. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bien. Hepatitis B aguda en fase tardía o crónica B poco contagiosa. ¿Por qué poco contagiosa? Porque ya tengo anticuerpos de replicación. Mi antígeno E ya me ha salido negativo. Entonces es una fase poco contagiosa. ¿Ya? ¿Cuándo voy a hablar de un portador? Porque el antígeno de superficie está en baja concentración, o es inferior o es antigua, porque solo tengo IgG. ¿Ya? Y así, antígeno de superficie de un subtipo y anticuerpos de superficie heterotípico o cero conversión, todo me da positivo. Tengo antígeno de superficie, tengo anticuerpo de superficie, tengo anticuerpo del core. Este antígeno de replicación puede ser positivo o negativo. Para la hepatitis C, que es otra prueba, ¿sí? Que te va a dar positivo cuando tienes hepatitis C. Acá, Miguel, 1, 2, 3. ¿Por qué digo coinfección? ¿Qué hemos dicho del co? Cuando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado en el laboratorio para que yo diga coinfección? ¿Ya apuntado con la hepatitis B? Hepatitis D o hepatitis delta, ¿sí? Pero ¿por qué digo coinfección? Evidentemente es positivo para hepatitis D y es positivo para hepatitis delta. Pero ¿por qué digo co? Por la IgM. Ya, hemos dicho al mismo tiempo, IgM positivo, antígeno de superficie positivo, antígeno de replicación positivo. O sea, estoy con una hepatitis B activa y también una hepatitis D.
pobre paciente, Muerta. ¿no? Eso puede ser fulminante, en serio. ¿Ya? ¿Y de aplicación también? Podría ser, ya tuviera anticuerpos. Puede ya tener anticuerpos y tener una sobreinfección. Es contagioso, crónico, agudo, todo. Contagioso, crónico, seguramente está histérico, por el tiempo ya puede tener un carcinoma o mínimamente una cirrosis, ¿sí? Entonces, ya. Detrás de que Luciana, la última. ¿Por qué digo sobreinfección? Sobreinfección con hepatitis B. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Me dijiste algo? Ya, la IgG, ¿sí? Si me dice IgG, es que mi paciente ya ha tenido, o sea, primero ha tenido hepatitis B, ¿ok? Porque ya tiene IgG. Lamentablemente, estamos con antígeno de superficie, estamos con anticuerpo de superficie. Este anticuerpo con esta IgG me dice que ya tuvo hace un mes, digamos, o hace 2 meses, pero todavía tiene y además le sale positivo la hepatitis B. Entonces, como primero tuvo la hepatitis B y ahora tiene la hepatitis delta, estamos con una sobreinfección. ¿Ya? En cambio, como nos dijo Miguel, al mismo tiempo. Tengo hepatitis B y tengo hepatitis delta. ¿Ya? Está claro, ¿no? Doctora, siendo la infección fecal oral, tiene los mismos ¿Fecal síntomas. oral para quién? Para delta. Para delta. ¿Quién te ha dicho que la delta es Ah, fecal no, oral? perdón. No, era fecal oral. La A es A y E. la A y la E. Sí. Estas otras son iguales. ¿Ya? Son parentelares. ¿Ok? ¿Cómo se van a acordar? A fecal oral, E entérico. Si es entérico, la transmisión es fecal oral. Está en la cisis. ¿Ok? El resto parentelares. ¿Algo más? De burro. Seroconversión es que en tu suero ya vas a tener los anticuerpos. O sea, se te va a positivizar tu IgM y IgG. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando por lo menos haya transcurrido 14 días desde el momento de tu infección. ¿Ya? A veces todavía no hay anticuerpos, pero por eso tienes el antígeno de superficie. ¿Ya? ¿Qué tienen que fijarse ustedes? ¿Cuánto tiempo está con esa clínica el paciente? Con náuseas, con vómitos. ¿Qué grado de ictericia tiene? ¿Sí? Porque si ustedes me ponen en la hoja hepatitis B, yo les voy a llamar y les voy a decir, doctor, ¿qué quiere que le haga de la hepatitis B? Antígeno de superficie, anticuerpo de superficie. ¿Qué quiere? Todo. Antígeno, Todo. Todo, claro. No, si es gratuito, adelante. A todos les haremos todo para que armen su rompecabezas, ¿no? Pero a su paciente le va a costar o 200 u 800. Es tu salud, me dice. No te preocupes, además tienes que ir al mejor laboratorio, nada de cáncer, ¿sí? Donde la doctora. Pobre paciente, no puedes. Pobre paciente. ¿Ok? Entonces, ustedes de acuerdo a la clínica, al tiempo, tienen que saber qué pedir. ¿Ya? Cuidado que me manden hepatitis A, B, C, D, E. A ver,
Alguna de estas va a salir porque te veo medio amarillo. No tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. Tengo que ver, pensar en qué fase puede estar, qué le voy a mandar a hacer. ¿Ya? Si llega su paciente a un laboratorio donde no tienen escrúpulos y solo les interesa ganar, les van a mandar todas las pruebas de hepatitis B. Vamos. El médico dijo, ¿no? O sea, antígeno de superficie, antígeno del core, antígeno replicativo, anticuerpo de superficie, anticuerpo del core, anticuerpo replicativo. No tiene sentido. ¿Ok? Pero si ustedes pueden interpretar, ya la hicieron. ¿Ya? O a veces a algún paciente les va a llegar con los resultados. Igual es armar el rompecabezas. ¿Ya? Es armar. Así como hemos repetido ahorita. Si esto te da positivo, esto te da negativo, ¿qué es? Si me da esto, ¿qué significa? ¿Ya? Yo me tengo que dar cuenta. Ustedes tienen que dar cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo. ¿Cuándo va a ser infección aguda? ¿Cuándo va a ser infección crónica? ¿Cuándo es el resultado de la vacunación? ¿Cuándo ha habido, fíjense acá, inmunización exitosa? Y acá, fíjense, antígeno de superficie, negativo. Anticuerpo de superficie, negativo. Anticuerpos del core, negativo. Es decir, ni IgM ni IgG. ¿Qué significa? No tiene nada. ¿Qué ha pasado con ese paciente? Está No sano. tiene nada. No tiene nada. No ha estado expuesto al virus de la hepatitis B. Una vacuna. Por eso dice paciente susceptible, porque no tiene ni siquiera anticuerpos de la vacunación. Usted no ha estado en contacto con el virus de la hepatitis B, les recomiendo ponerse la vacuna. ¿Ok? No voy a esperar, ay, qué suertudo. Si hasta ahorita no se ha contagiado, no se va a contagiar nunca. ¿Sí? Y al año les puede volver el paciente con su carcinoma hepatocelular. Imagínense. ¿Ya? Por eso dice acá, todo negativo, paciente susceptible. Se recomienda vacunación. Si tuviéramos vacunación para la hepatitis A, ya no tendríamos niños que estén una semana sin actividad, ¿no es cierto? Con el estómago delicado, con el hígado delicado. No. Aplicaríamos la prevención. ¿Ok? Si tenemos vacuna para la hepatitis B, aplicamos por la prevención. ¿Ya? Bien. Acá lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Que estos nuestros anticuerpos se van a quedar y se quedan de manera constante de por vida. Como en todos nuestros cuadros, sabemos que el primero en aparecer va a ser el antígeno de superficie. Cuando estamos en una fase activa, el antígeno de replicación. Una vez que bajan los antígenos, empiezan a subir los anticuerpos. Tanto el anticuerpo de superficie como el anticuerpo de replicación. ¿Ya? Entonces, con tus resultados tú ubicas. Tu paciente está aquí, tu paciente está aquí, tu paciente está aquí. ¿Ok? Ya le dio, está en fase activa, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la hepatitis B, el periodo de incubación es largo. Puede durar hasta 26 semanas. ¿Ok? Vamos a tener principalmente dentro de la sintomatología de ictericia, donde se van a elevar tus transaminasas, ¿sí? O puedes hacerte todo tu perfil hepático. La primera en subir siempre, o la primera en positivizarse, va a ser el antígeno de superficie. Tiempo después los anticuerpos de superficie, o el IgM del core al mismo tiempo, ¿sí? Y la IgG del core al mismo tiempo que los anticuerpos de superficie. ¿Ya? Infección aguda menor a 4 meses, prolongada mayor a 4 meses, crónica, positividad mayor a 6 meses. ¿Ya? Tengo cronicidad, mi responsabilidad es buscar la hepatitis D. ¿Ya? Esto es lo mismo. ¿Ok?
lo mismo, los métodos de detección más útiles son los ELISA. Me ha dicho un pajarito por ahí que ustedes han hecho, ¿no? En práctica. Sí. Excelente. ¿Les ha gustado? Es bonito, ¿no? Es interesante. La interpretación. Para que parece Entienden entonces por qué estoy enamorada de la bioquímica, por qué me gusta trabajar en laboratorio, ¿no? Porque te permite descubrir muchas cosas, ¿ya? Y obviamente cuando es el resto, mucho, ¿ya? Me queda con la otra. ¿Hemos entendido? ¿Hepatitis A? ¿Hepatitis B? Puta, así que sí. Cuando a uno le ponen la vacuna, si tiene hepatitis, carcinoma, carcinoma hepático. Perdón, cuando a uno le ponen la vacuna y Me parece, no sé si habré entendido bien, que le produce carcinoma cuando tiene hepatitis. cuando tu hepatitis se hace crónica, ¿qué quiere decir? Que estás con el virus por más de 6 meses. Esa cronicidad te lleva al cáncer, ¿ya? Al carcinoma, ¿ok? ¿Cuándo he hablado de vacunación? En este cuadrito de acá. Vacuna, sí. Carcinoma. Tienes cáncer, Acá hemos hablado de vacunación. Cuando tú te contagias y tienes en tu organismo anticuerpos, esta infección para ahí. ¿Cómo puedes tener anticuerpos? Solo con la vacunación, ¿ok? Pero si no te has vacunado, si no tienes anticuerpos, es cuando tú te has contagiado con el virus, este va a llegar pues hasta tu hígado, ¿sí? Y va a empezarse a replicar. Cuando se va a replicar en tu hígado vas a tener positivo el antígeno de superficie. Va a pasar el tiempo y esta replicación se va a hacer virémica. Y como está en sangre, está en todo tu organismo, estos antígenos con los que tú te has contagiado y que aquí se han replicado, van a ir hacia la saliva, hacia el semen, a la sangre, a las secreciones vaginales, a la leche materna. Cuando tú la besas a tu novia que está con hepatitis, en su saliva te contagia los virus de la hepatitis. Y se agarra, yo no voy a besar a nadie. Cuando tienes relaciones sexuales no protegidas, seas varón o seas mujer, contagias a tu pareja. Cuando vas al laboratorio y te tomas una muestra de sangre y la bioquímica no tiene guante, no tiene cuidado, no maneja el capuchón de la aguja al pincharte y se pincha, tiene posibilidad de contagiarse. Cuando la persona está embarazada por vía perinatal, tiene la posibilidad de contagiarle al niño. A través de la leche materna, tiene la posibilidad de contagiarle al niño. Ahora sí, Judy. Tenemos 5 manzanas. Claro. Si tú tienes la hepatitis, o sea, ¿cuándo he hablado de la vacuna? Aquí. Si tú te contagias de la hepatitis, la besas a tu novio, pero tú te has vacunado, no, en tu cuerpo no va a llegar el virus al hígado, porque la vacuna, o sea, los anticuerpos que ha producido la vacuna, van a evitar que entre al hígado a replicarse. ¿Está? ¿Sí? Cuando tienes cáncer, cuando el virus está en tu hígado, ¿no? Obviamente no te has vacunado, hay replicación en el hígado, tu sistema inmune está debilitado, no te cura, se queda de manera crónica. Aquí está, enfermedad crónica.
¿Qué quiere decir? Que de aquí, para que yo le diga crónico, por lo menos han pasado 6 meses y sigo positivo. ¿Ok? Tanto tiempo, esta cronicidad, ¿qué me va a dar? Carcinoma hepatocelular o cirrosis. Peor, me contagio con la hepatitis delta, fulminante, me muero. ¿Estamos? Si le vacunas en ese momento. No sirve, pues. ¿Para qué le vas a vacunar si esta cronicidad te va a dar anticuerpos? Ya tiene anticuerpos. O sea, no tendría sentido que lo vacunes. No te la vacuna le produce el cáncer. No. La vacuna, en la vacuna tiene antígeno. Cuando tú te pones una cantidad de antígeno controlada, Estuvieras aumentando. tu cuerpo va a producir anticuerpos. ¿Sí? Esos anticuerpos están listos por si en algún momento te contagias. ¿Qué te vas a contagiar? Al antígeno, ¿no? Seguimos con la historia del antígeno y el anticuerpo. Por eso hemos hecho inmunidad la primera semana, o las 2-3 primeras semanas. ¿Sí? Entra ese antígeno a mi organismo, y como yo me vacuné, aquí va a haber una relación antígeno-anticuerpo. Va a haber, si tú quieres, acordarte del grupo sanguíneo, va a haber una aglutinación. Entonces, a este antígeno que está entrando, este anticuerpo no le va a permitir que llegue al hígado, que entre a la célula, que se replique. Lo va a eliminar. ¿Sí? Porque ese aglutinado de antígeno-anticuerpo va a ser como el poquito de la ambulancia que siempre les digo. Va a venir un macrófago rápido y se lo va a comer, lo va a descansar. Entonces ya no va a haber este antígeno, ya no va a llegar a ser. Para eso te sirve la vacuna. Si tú no te vacunaste y no te has vacunado, pero tienes un buen sistema inmune, cuando ya te has sanado, ¿qué vas a tener en tu cuerpo? Anticuerpo. Anticuerpos. ¿Para qué ya te vas a vacunar si ya te has enfermado? Eso dice. ¿No ve? ¿Te acuerdas que la formación de anticuerpos se da por vía natural cuando te enfermas y por vía artificial cuando te vacunas? ¿Sí? Entonces, lamentablemente me he enfermado, he hecho cronicidad, soy un borrachín, tengo hígado graso, etcétera, etcétera. Me quedo con la enfermedad crónica. Si aquí me vacuno, esta mi enfermedad crónica va a empeorar, porque la vacuna le estoy dando más antígeno. ¿Sí? Entonces, no lo puedo vacunar. Ni aquí. Le empeoraría la situación porque le estoy aumentando antígeno. ¿Ya? Por eso la vacuna es prevención. Por eso hemos dicho, si me sale todo negativo, ya me he olvidado si era antes o después. Después. Después será. Ahí. Aquí. Si yo me hago antígeno de superficie negativo, anticuerpo de superficie negativo, anticuerpo del core negativo, quiere decir que no he estado en contacto con el virus, es el momento ideal para vacunarme. ¿Por qué? Porque 14 días después de mi vacunación ya voy a tener anticuerpos. Por eso ustedes se tienen que vacunar antes de ir a sus prácticas en las clínicas, en los hospitales. ¿Ya? Un artículo que les voy a pasar es de una médico que se ha contagiado atendiendo un parto. Y si podría hacer transfusión de sangre con el cuerpo ya. Cuando vas al banco de sangre, te van a hacer prueba de hepatitis. Y si te sale positivo, no eres tú. Ah, sí. Eso me lo No, lo creo que estaba. Es sangre segura. ¿Se acuerdan que les he dicho lo de que tu enemigo viene a salvarte cuando estás en la cama para que no vas a mover?
Actualmente solo puedes transfundir una unidad de sangre segura. ¿De dónde consigues tu sangre segura? Del banco de sangre. Ahora, si estás, no sé, en el área rural y es tu caso de vida o muerte, rezas pues para que tu donador no tenga hepatitis C, porque lejos de ayudar al paciente lo estás perjudicando. ¿Ya? Doctora, una persona que no tiene síntomas, no tiene ningún tipo de síntomas, pero no recuerda si es que ha pasado la enfermedad o no, puede vacunarse en cualquier momento. Puede hacerse primero las pruebas. Las pruebas primero. Dejo. Y si es que no hiciera, digamos, no habría ningún... Si está asintomático, se vacuna. Acuérdense que para cualquier vacuna, incluso para la influenza o para el COVID, mínimo no tienes que estar resfriado. Entonces, si no tienes síntomas, no tienes náuseas, no tienes vómitos, no estás histérico, no tienes dolores intestinales, te vacunas. Bien, ¿alguna pregunta más? Y supongamos también, doctora, disculpe, ¿no? Que a los 10 años, supongamos que a sus papás le hicieron vacunar, no sé, o de niños le hicieron vacunar. Y de mayores también, ¿cuántas veces No pasa no nada, pasa? tienes mayor cantidad de anticuerpos. ¿Ya? Tienes mayor cantidad de anticuerpos. Oye, ¿Algo más? No, yo 5 y 4. ya es hora. No, digo porque siempre... No me tenían que avisar 5 y 5.